El fútbol es el sueño de millones de personas y de millones de dólares. La FIFA es la dueña de la pelota y también es la protagonista del escándalo más sonado de corrupción en la historia del deporte mundial. Sobornos, traiciones, escuchas telefónicas, capturas hollywoodenses y presos VIP. El bueno de la película se llamó FBI, pero no todo es lo que parece. ¿Qué hay detrás de la intromisión de Estados Unidos en el mundo del fútbol? They were expected to uphold the rules that keep soccer honest and to protect the integrity of the game. Instead, they corrupted the business of worldwide soccer to serve their interests and to enrich themselves. El fútbol es la mayor fábrica de ilusiones y emociones. Es fiesta compartida y compartido naufragio, veneno y remedio, el juego de la gente, el deporte más popular del planeta. Un universo hecho de deseos, de gloria y hambre de victoria. El grandote viene el centro para el cabezazo, varios por atrás, para el cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Brown de cabeza! ¡Gol de Argentina! ¡Brown! Argentina 1, Alemania 0. La verdadera ganancia se llama gol. Y el mejor negocio es que el partido no termine nunca. Si cae la noche, lo mejor es parar, pero solo para que no se pierda la pelota. Y para seguir soñando en casa. Lavado de dinero, corrupción, sobornos, fraude. ¿Qué extraño idioma es ese? ¿De qué estamos hablando? Quienes no sabían que también se les venía la noche eran los patrones del fútbol el 2 de diciembre de 2010. A partir de esa jornada, la historia de la FIFA cambió para siempre. Se elegían las sedes de los mundiales de 2018 y de 2022. Una doble votación. De ahí en adelante, ni el VAR los pudo salvar. Joseph Blatter anunciaba que la sede del Mundial del año 2018 será en Rusia y del año 2022 en Qatar, y aparecieron las primeras polémicas por esta decisión. La votación de la FIFA sorprendió a quienes pronosticaban los triunfos de las candidaturas de España, Portugal para el 2018 y de Estados Unidos para el 2022. ¿Cómo interpretás vos la decisión de la FIFA, por primera vez en su historia, haber elegido dos sedes en una misma votación? No es por primera vez en su historia, pasó antes, digamos, ¿eh? Lo que pasa es que antes organizar una Copa del Mundo tenía un valor comercial, social, civil muy distinto que ahora. Esta vez, lo que llevó a elegir dos sedes para el 2018 y el 2022 fue el gran error que cometemos los directivos siempre, mezclar la parte deportiva con la parte económica. Se eligió buscar dos sedes porque se estimó que, al saber que el 2018 iba a ser la sede X y el 2022 la sede Y, íbamos a poder negociar mejor los derechos televisivos de la Copa del Mundo. En 1966, la FIFA designó 3 sedes de Copas Mundiales a la vez. Alemania 74, Argentina 78 y España 82. Pero esa triple designación evitó votaciones. Ya sea por elección reducida de su comité ejecutivo o mayoritaria del Congreso, la FIFA jamás había votado varias sedes juntas. La primera vez que lo hizo fue en 2010 y fue su certificado de defunción. Qué lindo que fue ver esto. El estadio lleno, como bien decía Juan, capacidad colmada, los colores, 1.500 artistas, 3.540 personas trabajaron para un espectáculo inolvidable. Fue un mensaje importante. Por primera vez, África organiza una Copa del Mundo.
Hasta el día de la doble votación de 2010, la FIFA estaba preocupada. Su Mundial de 2010 en Sudáfrica no había sido un buen negocio y ya se sabía que tampoco lo sería la siguiente Copa de 2014 en Brasil. La FIFA necesitaba recuperar dinero. Sudáfrica 2010 fue el primer mundial en el continente más pobre de la Tierra. El Mundial de la Vuvuzela, la fiesta del fútbol en la nueva Sudáfrica democrática de Nelson Mandela, y en el estadio Soccer City de Soweto, barrio histórico de luchas contra el apartheid. En una final no apta para cardíacos, el color se lo pusieron los hinchas españoles desde temprano en la embajada, hasta que faltando 2 minutos del tiempo suplementario, Iniesta puso el 1-0 para que festeje toda España. España celebró como justo campeón, pero el negocio de la pelota fue excesivo para un país tan desigual. Estadios VIP indecentes en medio de la pobreza. La soberana república de la FIFA tuvo leyes especiales y exenciones impositivas, pero tampoco sus cuentas cerraron. Bueno, y los estadios en Sudáfrica, no sé cuántos estadios construyeron que después no sirvieron para nada. La FIFA tuvo que salir a poner plata. Y ya veían, como después sucedió, que el Mundial de 2014 en Brasil también iba a ser un fracaso económico, como finalmente lo fue para la FIFA. Grondona comentaba que había sido un grave error económico, pero una obligación política darle el Mundial a Sudáfrica, sobre todo con Mandela vivo, que si no hubiera sido por el aporte de la FIFA, ese Mundial era inviable. The 2010 FIFA World Cup will be organized in South Africa. Blatter, primer dirigente que se animó a darle un mundial a África, se paseó durante el mundial firmando autógrafos como si fuera Lionel Messi. Fue condecorado por el gobierno sudafricano. El suizo se sintió eterno, inmune a las críticas, impune. La historia criminal de la organización deportiva más grande del mundo. Así dice en su portada el libro FIFA Mafia. Su autor es el periodista alemán Thomas Kitzner. And they did not earn so much with the election of South Africa, because this was only an African competition. There were only African countries against each other, so they didn't pay so much. Then you had Brazil, and there was no real competition at all, because it was clear Brazil will get it. So another lost payday. Brasil es o país do futebol, el que más copas ganó, 5, y el único que jugó todas las copas. El país de Pelé, Garrincha y Ronaldo había sido sede en 1950 en el Mundial del Maracanazo. En 2014 organizaba su segunda copa. El colmo fue Brasil, segundo mundial deficitario, con 1 millón de personas manifestando en las calles un año antes, cuando se hizo el ensayo de la Copa de las Confederaciones. Fuera FIFA, se asustaron Valque y Blatter y huyeron de Brasil. Grondona llegó un día más tarde y Julio empezó a hablar con Dilma Rousseff, a quien nunca pudo decirle Dilma. ¿Cómo le va, señora Vilma? Él murió creyendo que la presidenta de Brasil se llamaba Dilma Rousseff. Y vamos a ayudar a terminar los estadios. Usted va a hacer el mundial. El Brasil del presidente Lula parecía el país del futuro. Recibió el Mundial 2014 y también los Juegos Olímpicos de Río 2016. Pero cuando llegó la fiesta, ya era un país en crisis. La Copa terminó siendo un gran negocio para las grandes constructoras como Odebrecht. En la elección de 2010,
la FIFA decidió que había que asegurar los negocios. Entonces, ¿qué hacen ellos? Vamos a elegir 2 sedes. Se hizo por eso la doble votación, que obviamente con el diario del lunes estamos arrepentidos. That opened the door to all sorts of little arrangements between various parties. I'll vote for you, you'll vote for me. You go for 2022, I'll go for 2018. I can influence so and so. This happened between the Qataris and the Spanish in particular. But they were not the only ones, believe me. There were deals like that all around the place. Yuri Gagarin, el primer hombre en llegar a la luna. Para 2018, Rusia fue elegida en lugar de Inglaterra, que se creía ganadora antes de votar. Y para 2022, Qatar sorprendió al mundo derrotando al favorito Estados Unidos. En su eterna impunidad, la FIFA jamás imaginó que esa doble votación terminaría marcando el inicio del llamado FIFA Gate. The FIFA president will now hand over the trophy. Ese mismo día se eligió a Rusia y me sorprendió más que fuese Rusia que fuese Qatar. ¿Por qué? Porque hay cosas, lenguaje no verbal que uno ve. Putin no estaba ahí, ni el presidente de Rusia estaban en la sala, no había ninguna de las 2 máximas autoridades, en cambio sí estaba el jeque de Qatar. That this was one of the dirtiest, if not the dirtiest, bidding competition for a sports event in history. I'd say even more than Salt Lake City with the IOC. The 24 people who were in charge in FIFA for this election in December 2010, only 2 had no problems with the prosecutors and criminal investigations after this. A lot of them went to prison. So it's you are doing this election with crooks, with real crooks. كأس عالم 2022 قطر تفوز قطر تفوز. Nadie esperaba que Qatar ganase la votación. El mundo estaba seguro que Estados Unidos iba a ser el próximo sede de 2022. It was so clear that makes absolutely no sense to go to bring the football to the desert in a country, by the way, where nobody appreciates football, almost nobody. Yo hablé con Grondona, entonces cuando pasa delante mío, lo saludo y le digo, Julio, Qatar. Y entonces me dijo, están todos locos. Van a ir todos presos. Number 1 sports is camel racing. Number 2 is the Falcons flying around. And number 3 maybe is football with 150 spectators in the stadium. So it was ridiculous from the first moment. It's just the world's worst place to have the World Cup. So I think that was kind of the straw that broke the camel's back. And I think the U.S. was furious because the World Cup was purchased out from under them. So I think that was the compelling reason for them to come after and to start scrutinizing these people. Y me acerco a Grondona y le digo, don Julio, ¿cómo pudieron elegir a Qatar para el Mundial? Y don Julio me dice, pibe, no te preocupes, yo para ese tiempo voy a estar muerto. Esta votación doble terminaría 5 años después, en 2015, detonando el mayor escándalo de corrupción en la historia deportiva mundial. Las sospechas de soborno eran inocultables. A Estados Unidos, policía mundial, le resultó fácil descubrir todo. El FBI se valió de leyes extraterritoriales y soplones. Fraude y lavado de dinero en cuentas norteamericanas y la acusación de Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos. El escenario resultó ser un sitio histórico, impensado para una redada del FBI. El hotel suizo Bar Olac, lujoso y emblemático. En sus instalaciones, Alfred Nobel, inventor de la dinamita, gestó la idea de crear un premio mundial de la paz, un galardón que, muchos años después, terminaría interesando al presidente de la FIFA, a Mandela Blatter. The plan of Sepp Blatter to bring 18 to Russia and 22
to the United States and 26 to China, finally to get this prize. Yeah? Blatter no solo no fue premiado, sino que terminó renunciando. J'ai donc décidé de me représenter à la présidence car je suis convaincu que c'était la meilleure option pour l'organisation. Les élections sont terminées, mais les défis qui se posent à la FIFA ne le sont pas. La FIFA a besoin d'une profonde restructuration. Bien que les membres de la FIFA m'aient conféré ce nouveau mandat, ce mandat n'a pas le soutien de l'intégralité du monde du football, et j'entends par là des supporters, des joueurs, des clubs, de tous ceux qui vivent, qui respirent et aiment le fútbol. Y más que por el bien del fútbol, como argumentó la fiscal Loretta Lynch, descabezar a la FIFA se pareció a una venganza de Estados Unidos por no recibir la sede del 2022. El fútbol, uno de los pocos grandes negocios globales no en manos de Estados Unidos, pasó a depender de los tribunales de Nueva York. Estados Unidos no tenía a Messi, pero tiene al FBI, y alguien tenía que frenar a la FIFA. Someone had to do it. It's the US. El FBI se valió de una ley especial dictada en Estados Unidos en 1970, una ley que buscaba poner fin a la mafia en Nueva York. Rudy Giuliani, entonces fiscal federal, la usó para encarcelar no solo a los soldados que apretaban el gatillo, sino también a los capos que daban las órdenes. Ley de chantaje civil, influencias y organizaciones corruptas en español. El crimen organizado tenía que combatirse con una ley organizada. Con ella, el FBI descabezó a las 5 familias mafiosas que controlaban Nueva York, sembrando el terror. Pero el FIFA-Gate, paradójicamente, terminaría encarcelando solo a dirigentes latinoamericanos. Ni europeos, ni la TV que pagó los sobornos. ¿Una limpieza ética o étnica? A mí me llamó siempre la atención que los únicos coimeros del mundo del fútbol fueran sudamericanos y que ningún europeo, ningún asiático, un africano, pero por otras cuestiones, estuvieran imputados o sospechados. Es raro. Es raro. Los latinos están presos y el resto dando vueltas sin ningún inconveniente. Eles se resguardam, eles se protegem, porque se o Platini fosse argentino, tinha sido preso. Se o Blatter fosse paraguaio, tinha sido preso. E por aí afora. E os executivos das grandes redes de televisão, da misma forma. Esa jornada de 2015, el FBI comenzaría a delinear el Dream Team de la corrupción FIFA, un combinado esencialmente latinoamericano. Eduardo Lee, Costa Rica; Eugenio Figueredo, Uruguay; Jeffrey Webb, Islas Caimán; Julio Rocha, Nicaragua; Rafael Esquivel, Venezuela; Costas Tacas, Islas Caimán; José María Marín, Brasil. Todos ellos acusados de conspirar para solicitar y recibir en total más de $150 millones en sobornos. La corrupción es rampante, sistémica y arraigada, tanto en Estados Unidos como en otros países, asegura el FBI. Vamos a revisar paso a paso cada una de las instancias. Pero si sabemos que el fútbol jamás fue un deporte prioritario en Estados Unidos, ¿qué explicación podría tener el FIFA-Gate? ¿Fue solo una revancha por quedarse afuera del Mundial 2022 o hubo algo más? ¿El lavado de dinero en su sistema financiero fue la razón o solo una excusa? ¿Qué otras posibilidades reales tenía Estados Unidos de entrar en el negocio del fútbol? This is a piece of theater as much as it is a criminal case. Estados Unidos tuvo una intencionalidad acá porque había sido desplazado de la organización del Mundial de Qatar. Pero ahí tienes agentes del FBI que no saben nada del fútbol, hasta menos que yo, si pueden creer. ¿Qué lectura debemos hacer ante semejante escándalo mundial que cambió para siempre la historia de la FIFA?
Una historia que, como ya veremos, está llena de traiciones, exabruptos y excentricidades, como las del ex secretario general de la CONCACAF, Chuck Blazer, principal entregador de sus colegas que contaba todos sus excesos en sus propias redes sociales y alquilaba una oficina descomunal en la fastuosa Trump Tower de Nueva York para él y su loro Max, a quien solía pasear en su hombro por Central Park. Y también alquilaba otra oficina para sus gatos, $6.000 al mes en la misma torre, con sintonía en el canal de Animal Planet, todo a cargo de la CONCACAF. Una FIFA con uno de sus directivos, el entonces presidente de la CONMEBOL, el paraguayo Nicolás Leoz, que infructuosamente pide ser nombrado en 2010 nada menos que Sir, caballero del Imperio Británico por la reina, a cambio de votar por la sede inglesa. Una FIFA con un apriete entre los ex número 1 del fútbol argentino y brasileño, Julio Grondona y Ricardo Teixeira, al mismo Nicolás Leoz en el baño de Zurich, para que vote por Qatar en el intervalo de la votación de 2010. Vamos firmar este contrato con la nueva diretoría de CONMEBOL. Sí, porque si firmar con Leoz va a tener problemas, ¿no? ¿Se acuerda? Pero ya se fue buena idea, no, vamos a firmar, sí. Pero ese fue el contrato de venta de derechos. Está mezclando diferentes contratos. Cuando vos firmaste con nosotros. Unas escuchas telefónicas sorprendentes y una sede en un edificio con solo 2 pisos a la vista y 5 bajo tierra. Un búnker que, según dijo una vez el expresidente Blatter, impide que se filtren los resultados de las votaciones. La investigación por corrupción sigue hasta hoy. Pero hagamos memoria, porque deberíamos decir que acaso el FIFA Gate comenzó mucho antes. Toda criatura tiene su padre. João Havelange, brasileño, creador del modelo. Havelange llega a la presidencia de la FIFA en 1974. I think the cultural break came in 74 when João Havelange overtook FIFA the night before he was elected. People could see for the first time what would become usual habit in the following years. There were a lot of envelopes distributed at the doors of the people who had to vote, the functionaries of the different national federations. Que o João Havelange era o homem errado na hora certa. João Havelange assume a FIFA em pleno mundo globalizado. E ele chega respaldado por empresas como a Coca-Cola e a Adidas, e de fato ele tem um papel modernizador, mas modernizador para poucas pessoas. Embora atingindo o mundo inteiro, a festa, a distribuição de lucros era em torno de un grupo pequeño. Era un ultra corrupto. Havelange inventó el sistema de corrupción en el fútbol. Porque Havelange es presidente de la FIFA en la plena evolución tecnológica. Adviertan, año 1974, solo una televisión abierta, firme, progresiva y de inversión en algunos países, especialmente México, que fue un gran aliado de Havelange. Televisa. Ele transforma a FIFA, que era um escritório, né, pequeno em Zurique, numa grande transnacional, mas numa transnacional profundamente corruptora y corrompida. Que la modernizó seguro, que la corrompió es probable. Empezó a cobrar sobornos a cambio de derechos de patrocinio y de televisión del fútbol, empezando los fines de la década 70. Yo podría decir que es el padrino de la corrupción en el fútbol. A princípios não tinha caráter e ele se dispôs alegremente a representar aqueles grupos de empresários poderosos, os donos da Adidas, os executivos da Coca-Cola,
que lhe ensinaram um caminho. Horst Dassler, head of Adidas, biggest sports equipment company in those days, in those years worldwide. These two guys started to invent the new world of sports administration and especially the new world of football administration. Adidas were really quick to understand that there was an awful lot of money to be made from football. And to be honest, I'm not saying that's necessarily a bad thing. You know, you're producing sports equipment, you want to sell it. Yo creo que el presidente de este comité de corrupción sería Horst Dassler. Horst Dassler fue el hijo del fundador de la marca Adidas, y Dassler desde los años 70 se empeñó a pagar sobornos a los dirigentes de fútbol y también del Comité Olímpico para controlar esos dos deportes. Él entendió que esos eran los dos entes deportivos más importantes del mundo. Havelange celebra en 1978 en Argentina su primer mundial como presidente de la FIFA. El país sufre una dictadura militar y el dictador Videla quiere la copa para que el fútbol tape la represión. Havelange se da cuenta que los mundiales son un juguete caro, que la pelota no es solo un negocio económico, sino también un botín político. Cuando ingresan al palco de honor sus excelencias, los señores comandantes en jefe de la Junta Militar, el excelentísimo señor presidente de la Nación y comandante en jefe del Ejército, teniente general don Jorge Rafael Videla, su excelencia el señor comandante en jefe de la Armada, almirante don Emilio Eduardo Macera, su excelencia el señor comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general don Orlando Ramón Agosti. Se encuentra en el palco oficial, especialmente invitado por el gobierno argentino, el excelentísimo señor presidente de la hermana República de Bolivia, general Hugo Banzer Suárez. Era la Argentina de los desaparecidos, pero Havelange desoyó denuncias y confirmó la sede. Los goles de los estadios convivieron con el horror de las cárceles clandestinas. De manera que había dos alternativas para FIFA. La de Argentina, a como diera lugar, o volver a darle el Campeonato Mundial a Europa, y el presidente de la FIFA era sudamericano. E ele fazia o pior dos discursos políticos, ao dizer que não fazia política, que a FIFA era uma entidade suprapartidária, porque isso lhe dava o aval para andar de braços dados com ditadores da África, com ditadores da Ásia, com ditadores da América. Don't forget that FIFA was quite happy to send the World Cup to fascist Italy before the Second World War. So it's not the first time that you would have a World Cup happening in a strange place. And I would bring you back to the 1954 World Cup and the huge impact it had on Germany and on the rebirth of Germany as a modern nation. So I think people knew that. The one thing which was new is that this particular event in 1978, in a way that no other World Cup before had done it, forced us to confront the link between politics, governments, power, and football. We seriously were wondering whether we should go to the World Cup or not. Is it right to go there? Can we have players receiving the World Cup from Videla? Can we, in a way, give a legitimacy to the Argentinian junta? And the world learned in a naivety that this is all not so bad what's going on there. We see happy people in the stadiums and all this bullshit, you know. The best proof is that lots of players, lots of coaches
after this World Cup told us over and over and over again what a lie it was, how brutal it was, what pressure was on them to keep with these lying stories and all these things. So it's a huge lie, it's a huge fake, but it worked. Televisa, a través de Guillermo Cañedo, fue determinante para que Argentina pudiera hacer el Campeonato Mundial 78 porque era aliado de Joao Havelange y a través de Joao Havelange del gobierno argentino para poder poner el espectáculo en marcha, ya que ellos eran los principales tenedores de derechos. Era una gran relación porque Cañedo era el brazo derecho de Havelange, por no decir que era el presidente de la FIFA, Cañedo. La fiesta del Mundial 78 precisaba un financista. La FIFA de Havelange contó entonces con el apoyo del grupo mexicano Televisa, gigante de la televisión de Latinoamérica. Una anécdota parece pintar de cuerpo entero el vínculo entre ambos. Tengo una anécdota como periodista porque yo iba persiguiendo a Havelange para lograr una entrevista con el micrófono. Íbamos en un grupo de periodistas y le gritábamos, señor Havelange, señor Havelange. Y Havelange seguía. Y le gritaban franceses, alemanes, estadounidenses, mexicanos. Y ya cuando está a punto de subirse al auto, que lo iba a sacar del centro de convenciones en Chicago, le grito, señor Havelange, necesito su opinión sobre Guillermo Cañedo. Y me señaló con el dedo, usted, venga para acá. Él accedió a darme la entrevista por la pregunta que le hice de Cañedo. Obviamente, le pregunté, ¿qué opina usted de Guillermo Cañedo, señor Havelange? Y el hombre habló largo y tendido, y cuando ya le iba a hacer la siguiente pregunta, se volvió a subir a su coche y se fue. Guillermo Cañedo nunca fue presidente de la FIFA, pero influía tremendamente en las decisiones de Joao Havelange. Havelange viaja a la Argentina el 13 de enero de 1978, unos 5 meses antes del Mundial, a tratar de conseguir una desgravación impositiva, que le bajaran impuestos aduaneros a una empresa brasileña que él representaba, era un lobista, Owen Química, y se dedicaba a la fabricación de compactadores, que le representó en definitiva unos 6 millones de dólares. Havelange tenía otro pedido especial para hacerle a la Junta Militar Argentina, como cuenta el periodista Pablo Yonto en su libro La vergüenza de todos. El favor también que le pidió a Videla para que liberara al hijo de un diplomático brasileño que estaba secuestrado, que era un militante de una organización comunista, con su novia. El militante era Paulo Antonio Paranaguá, hijo de un embajador preso en La Plata por su militancia comunista. Paranaguá fue liberado. El Mundial era cuestión de Estado. Le acaba de hacer entrega el excelentísimo señor presidente de la Nación al capitán Daniel Passarella de la 11ª Copa de Fútbol de la Federación Internacional de Fútbol Asociado 1978. En su momento, Argentina 78 fue uno de los mundiales más deficitarios de la historia. Una pérdida récord de 700 millones de dólares. Pero Videla logró ganar imagen y el hombre fuerte de la organización, el vicealmirante argentino Carlos Lacoste, tuvo su premio. Fue designado por Havelange vicepresidente de la FIFA. Y no fue lo único que recibió. La justicia descubrió que Lacoste había incrementado su patrimonio en un 500%. Havelange salió en su defensa, declaró ante los tribunales argentinos que él mismo le había prestado el dinero para la compra de una residencia en el lujoso balneario uruguayo de Punta del Este. En 1979, Lacoste dio el visto bueno para que la Asociación del Fútbol Argentino eligiera nuevo presidente. Sería un tal Julio Grondona, don Julio, un aprendiz de Havelange. Ya fuera del trono, Havelange y su corrupción quedaron expuestos en 2001. Acuérdate con la quiebra de ISL, que después se supo que ISL también tenía sus cosas en el medio, cosa que nadie se habría imaginado porque era una empresa suiza.
ISL fue el brazo comercial de la FIFA, una creación de Avalanche y Horst Dassler, patrón de Adidas. ISL ganaba contratos pagando sobornos. El periodista inglés Andrew Jennings denunció que Avalanche acumuló por esa vía unos 45 millones de dólares. Dassler moriría en 1987. La quiebra de ISL en 2001 dejó al desnudo la trama de la corrupción. Finalmente, Avalanche, su ex yerno Ricardo Teixeira y Nicolás Leós fueron hallados culpables de conducta ética reprobable al aceptar pagos indebidos entre 1992 y 2000. La corrupción entre privados no era delito en ese momento en Suiza y las acciones ocurrieron antes de que entrara en vigencia el Código de Ética de la FIFA. El escándalo expuso igualmente a los acusados. Blatter fue absuelto. El buen nadador se hundió entre acusaciones de corrupción y lapidación mediática. Murió en 2016. Ele morre quase aos 100 anos em desgraça, não é? Tendo que renunciar ao posto dele no Comitê Olímpico Internacional e à presidência de honra da FIFA. ¿Por qué deberíamos decir que la fecha clave del FIFA Gate fue el 2 de diciembre de 2010? ¿Por qué la FIFA eligió en esa doble votación los mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022? ¿Por qué dejó afuera primero a Inglaterra y luego a Estados Unidos? ¿Por qué cayó Blatter?